Queridos amigos, les damos las gracias por estar siempre en sintonía de este espacio televisivo llamado Platiquemos con José. Buenas noches. Entonces, Valerio, creo que Valerio queremos hablar de algo que nos está afectando, creo que en toda Guatemala. Exacto, Juan José. Bueno, toda la nación, en los últimos 10, 12 días ha estado ya en paro nacional y esto afecta tanto la estabilidad de toda una nación, así también entendemos que muchas familias, considero que por el gran incremento de precio, hay muchas familias que no pueden comprar los víveres de cada día para el hogar. Y pues, viendo toda esta situación, queridos hermanos, queremos hablar un poco de la palabra de Dios en cuanto a momentos difíciles que atravesamos como familias, como personas y en esta ocasión pues como nación. Sabemos que tanto empresas grandes, así también como pequeños empresarios y así también los micronegocios, las tiendas, están sufriendo una crisis en estos últimos, ya siento yo que en los últimos 8 días ya se ha sentido muy fuertemente la escasez de productos y pues por lo mismo también el gran incremento de precios, ¿verdad, Juan José? Sí, Valerio, yo creo que sí, como bien mencionabas, hay una gran crisis en Guatemala, tanto como de la corrupción, de los precios que mencionabas, Valerio, pero también sabemos que, Valerio, la Biblia nos habla de que debemos de poner nuestra mirada, nuestra fe en Dios. Quizás muchos podrán decir, es que es bien fácil decirlo. Sabemos que muy bien, que sí es bien fácil decirlo, que no teman. Pero realmente cuando ponen ya a la hora de la verdad, de la prueba, Valerio, yo creo que es allí en donde Dios ve nuestra capacidad, es allí donde Dios ve cuánta fe tenemos en Él. Creo que muchas veces cuando hay momentos difíciles, es allí cuando más podemos demostrar cuánto es nuestra confianza en Dios, qué nivel de confianza tenemos en Él. Exactamente, y pues los momentos difíciles siempre vienen a tocar nuestra puerta en nuestras vidas. Jesús mismo dijo en una profecía: en el mundo tendrán aflicción, pero él expresaba, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, y algo que yo compartía con un grupo de adolescentes en estos días es que tenemos que estar siempre conscientes que la presencia de Dios está con nosotros, no estamos solos. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nuestras familias. Y hablábamos que en el Antiguo Testamento, como la presencia de Dios habitaba en un templo o habitaba en los tabernáculos que ellos construían, en lo que el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto, y construían el templo con telas y hacían, y la presencia de Dios moraba ¿cómo se llama? En el arca del pacto. Ahí moraba la presencia de Dios, moraba en tiendas, moraba en templos, moraba en hogares donde el arca del pacto descansaba. Y miraba también en Primera de Samuel, si no mal recuerdo, dice que el arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y cuando estuvo la presencia de Dios en esa casa, Dios bendijo a la casa, a todos los que estaban en la casa de Obed-Edom. Entonces, cuando la presencia de Dios está con nosotros, queridos hermanos, la presencia de Dios nos bendice, Juan José, nos bendice en muchas maneras. Sí, exacto, Valerio. Yo creo que nuestro mayor miedo, quizás como seres humanos, es quedarnos desprotegidos, Valerio. Y esto lo vemos reflejado también tanto como en el pueblo de Israel, que muchas veces ellos, cuando no ganaban una guerra, más que todo, es como que ellos se sentían desprotegidos. Y un gran ejemplo yo creo que es el ejemplo de Moisés cuando levantaba el bastón. Y yo creo que como que para ellos era una forma segura de luchar, de ir en batallas, pero ya
Pero ya pronto yo creo que cuando vamos a los salmos, muchas veces vemos al rey David escribiendo salmos, Señor, que tu presencia, que tu protección. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, Valerio, siempre necesita una ayuda, y yo creo que nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, sabemos en dónde viene. Exactamente, con José, y pues necesitamos la presencia de Dios en nuestras familias. Hoy más que nunca Guatemala necesita la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, Dios puede multiplicar aquellas cosas que tienes, aquellos víveres, por muy escasos que sean, Dios los puede multiplicar, así como hizo cuando aquella viuda obedeció al profeta Elías, y lo poco que tenía se multiplicó para muchos días. Y entonces la presencia de Dios puede representar mucho, todo para nosotros en estos días. Y pues también la presencia de Dios, como te decía con José, no solo bendice, sino que en el Antiguo Testamento estaba en el templo, y donde estaba la presencia de Dios había libertad, donde estaba la presencia de Dios había paz, donde estaba la presencia de Dios había momentos de abundancia, moraba la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento miramos algo más. Ahora la presencia de Dios ya habita entre nosotros y también en nosotros. Pero también Romanos 8:36, si no mal recuerdo, menciona que ahora Dios ya no solo está en nosotros, sino que también es por nosotros. Entonces, la presencia de Dios actualmente ya no solamente está entre nosotros, sino que es por nosotros. El que pelea la batalla de Guatemala no es cierto, nuestros paisanos, nuestros hermanos, nuestros conciudadanos están en las calles luchando, pero no es la fuerza de ellos. Dios es por nosotros. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios puede sacar adelante a toda esta nación en estos días o en estas semanas que ya van siendo de mucha lucha. Y el salmista expresaba, Juan José, expresaba así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. El versículo 2 menciona: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Entonces, aquí miramos, Juan José, al salmista expresar unas palabras y es algo que en lo personal me llama la atención. Juan José Dios dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, aquí menciona Juan José, yo miro, Dios es, no está, yo veo algo aquí, Juan José, no está en un tiempo pasado, no está en un tiempo futuro, está en un tiempo presente. Esto quiere decir que Dios es el yo soy, el mismo Dios que estuvo con Israel librando batallas. Ese mismo Dios estuvo con los reformadores también hace 500 años. Él es con el mismo poder que actuó en la vida de esas personas que marcaron una trascendencia en la historia de la iglesia. Pero también ese mismo Dios está con nosotros ahora. Dice: Dios es nuestro amparo. Él es nuestro amparo, nuestra protección, nuestro aliado. Él es nuestro aliado. Sí, si miramos esto, Juan José, estos son un poco de términos con relaciones a guerra. Cuando el salmista habla de una fortaleza, sabemos que Israel en varias ocasiones las murallas fueron derribadas. Entonces, y en aquel tiempo la fortaleza de una nación eran las murallas. A lo mejor el salmista, cuando escribió esto, no contaba con una muralla alrededor, pero él exclamaba: Dios es nuestro amparo, Él es el que nos cuide, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es nuestro aliado, pero también dice, y también Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos protege, Él es el chaleco antibalas que nos protege, Él es esa fortaleza
que necesita esta nación Guatemala. Entonces, Juan José, y a mí me llama la atención esto, no dice Dios será nuestro amparo, Dios será nuestra fortaleza, sino que nos da una afirmación, queridos hermanos, y esto nos debe alentar tanto a toda la nación de Guatemala en estos días, sino que también a ti, hermano, que estás pasando un momento ajeno a lo que Guatemala está pasando. Puede ser que tienes a un familiar enfermo, acabas de perder a un ser querido, pueden pasar muchas cosas, pero quiero que tengas esto presente. Dios es la fortaleza que necesitamos en cada área de nuestras vidas, con José. Sí, Valerio, y tal como mencionabas, que el rey David cuando escribe este Salmo 46, como nos da a entender, Valerio, de que nuestra protección no depende de algo, tal como mencionabas, en los antiguos tiempos de Israel, como que su mayor fortaleza o la mayor fortaleza de una ciudad, tal como mencionabas, eran tener como que un muro de protección. Yo creo que eso lo podemos ver un poco más adelante de la historia, cuando Israel andaba por el desierto y se topó con la ciudad de Jericó, y como que ellos se sentían como que invencibles, tal vez por decirlo así, porque tenían un gran muro. Pero ya creo que leyendo un poco más de historia podemos ver cómo Dios realmente derribó los muros sin que el pueblo de Israel no tocara ninguna piedra, simplemente obedeciendo a Dios. Yo creo que y cuando David escribe esto, nos da a entender que, tal como mencionabas, muchas veces ellos fueron invadidos, o quizás les llegó una calamidad, tal vez una hambruna, pero David siempre decía, Dios es, tal como mencionabas, siempre es como que nos va a sonar un tiempo presente que siempre nos va a acompañar. Y cuando David dice nuestro, como que nos da a entender también, Valerio, que también es tuyo, es mío, como que no existe como que un impedimento, es como el Padre nuestro. Da a entender, Valerio, que ahí está para nosotros en cualquier momento. Y creo que esa es la mayor bendición, Valerio, de cada nación o de cada ser humano. También, tal como mencionabas, si estamos mal de salud, nos da a entender que ahí está el Dios que viene a ampararnos, el Dios que da su mano por nosotros. Exactamente. En estos días, pues, nuestras autoridades, las autoridades ancestrales, pues, han estado como que han estado siendo como que el intermediario del pueblo, y nuestros gobernantes electos, y pues ellos como que han sido esa fortaleza para la nación, como que esa ayuda. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros no tenemos que poner nuestra fe en un grupo de hombres, en una persona en específico, en alguna organización. Por ejemplo, la OEA, que ha estado en nuestra nación, ha estado como intermediario entre nuestras autoridades ancestrales y así también las autoridades que nosotros hemos elegido con nuestro voto. Entonces, como que muchas veces cuando escuchamos estas noticias, José, como que lo alientan un poco a uno. Ya llegó tal organización, al menos ellos van a intervenir un poco por nosotros. Pero realmente, queridos hermanos, nuestra fe tiene que estar primeramente en Dios. Él es el amparo que necesitamos. Él es la fortaleza que tenemos. Él es la fortaleza, y dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es lo más pronto a quien podemos acudir. Y no está lejos, queridos hermanos. Dios está a una oración de distancia. A una oración de distancia. Donde sea que estés, si tú estás viendo esto en alguno de los puntos de manifestaciones, o estás viendo en tu casa, estás viendo en tu vehículo, estás viendo donde sea, tu pronto auxilio viene de Él, solo de Dios. Y dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella.
no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz y derribó la tierra, dice. Y dice el verso 7, esto a mí me llena de mucho ánimo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí el salmista da otra afirmación, hace otra afirmación y nos dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. No dice que posiblemente venga con nosotros, sino que él dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Queridos hermanos, si nosotros hemos depositado nuestra fe, Juan José, en Dios, Él está con nosotros. Él en Hebreos 13 nos afirma, yo nunca te voy a abandonar, jamás te abandonaré, dice. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Te voy a sostener con mi diestra, dice Isaías. Entonces, y aquí el salmista afirma, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Y qué aliento nos da esta palabra, Juan José? ¿Qué ánimo nos da, nos llena? Al menos a mí me llena de mucha paz. Esta palabra me dice, al saber que a mi lado no está un presidente comprendiendo mi caso, a mi lado no está un representante de alguna organización internacional, a mi lado no está un dirigente del pueblo, a mi lado está Jehová de los ejércitos. Y esto, queridos hermanos, tiene que llenar nuestros corazones de gozo y de paz. Él está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio, ahora como sé, nuestro refugio también siempre, esto como que gira en torno a un contexto de guerra. Porque estas frases siempre, la fortaleza, el amparo, el auxilio que pedimos. Y también dice aquí, menciona otro lugar que se usa en los ataques, un refugio. Es algo donde los soldados podían ir, o los civiles, las personas podían ir a acudir a un lugar de refugio, donde ellos podían esconderse de los ataques. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que escondernos de los ataques? ¿Dónde nosotros tenemos que acudir en estos momentos difíciles? En el Dios de Jacob. Y Valerio, creo que esta es una promesa que nos dio Dios en cuanto a lo que escribió David en el Salmos 46:7, que Jehová de los ejércitos está de nuestro lado, Valerio. Creo que esta es la mayor bendición que nosotros como pueblos de Dios, Valerio, podemos decir, que el Dios de los ejércitos está con nosotros. El Dios de amor, pero también Él conoce la parte quizás en donde uno tiene que luchar, Valerio. Y al hablar, Valerio, de la maldad que existe en este mundo, la maldad que oprime, ya sea una nación o a todo el mundo, creo que muchas veces nos llegamos a sorprendernos, wow, ¿qué tal país? O que ¿por qué están así? Yo creo que, Valerio, no debemos de sorprendernos, porque cuando leemos la Biblia encontramos realmente esos consejos que nos advierten de la maldad de este mundo. Justamente, Valerio, en el Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, en esta versión que lo voy a leer, nos dice de esta manera, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia, mas sin embargo te dirán, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos. Creo que, Valerio, en campañas podemos ver muchas veces o escuchar esas palabras que aquí estamos para servir. Y realmente Dios, yo creo que a muchas personas les da un gran poder para poder ayudar, pero más sin embargo llegan a decir, esto lo hacemos por el bien del país. Hacen algo mal que no va de acuerdo a las leyes, pero ellos dicen, esto lo hacemos por el bien del país, para ayudar, pero más sin embargo, no es eso, sino que es la vanidad, es el poder de desear más, Valerio. Yo creo que el autor de Cantares nos advierte de esto, que no nos extrañe ver realmente, más bien recordar, Valerio, la promesa que David escribió en el Salmos, que el Dios de los ejércitos está con nosotros, que nuestro refugio está con Dios, Valerio. Sí, Juan José, en Él está nuestro refugio.
En cualquier momento conocen las personas. Incluso Jesús dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nuestra confianza nunca tiene que estar en un hombre, nunca tiene que estar anclada en un gobierno, sino que nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él es nuestro amparo, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, y también nuestro lugar de refugio. Él es lo suficiente. Yo creo que, hermanos, su gracia es suficiente para el 2023. La gracia del Señor aún es suficiente para Guatemala, que está atravesando muchos momentos difíciles. Ha sido una cosa tras otra, ha habido escasez de muchas cosas, de cosas vitales, como no son las verduras, las frutas, los comercios están cerrados. A lo mejor tú, querido hermano que nos estás viendo, has tenido que cerrar tu negocio por falta de productos, o has tenido muchas pérdidas en estos días. Recuerda esto, querido hermano, que Dios es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio, Él es tu lugar de refugio. Que su gracia te sea suficiente en estos días. Y el salmista termina este cántico diciendo, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí el salmista nos da un recorrido de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará, lo que Dios está haciendo. Dios puede ponerle fin a este momento tan difícil que está atravesando nuestra nación Guatemala. Dios puede ponerle fin a las guerras, a los rumores de guerras en otras partes del planeta, porque ahora, Juan José, ya no solo Guatemala, también la nación santa, Israel, está en guerra. Y esto, queridos hermanos, solo nos tiene que alertar a nosotros que esto está profetizado, que estos días vendrían, habrían guerras, rumores de guerras, hermanos peleándose los unos a los otros. Esto lo miramos, el incremento de la maldad en toda la tierra se ha ido en un completo descontrol últimamente. Y Dios es el que nos está hablando, pero para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, recordemos siempre, Él es nuestro refugio. Él prometió estar con nosotros. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. En Guatemala estamos teniendo una aflicción muy grande. Y esto también ha afectado no solo a los guatemaltecos, sino que también los países vecinos donde exportamos muchos, como por ejemplo las verduras. Estaba viendo esto, que en otros países también se está viendo afectado, porque Guatemala no está exportando. Entonces, queridos hermanos, Él es nuestro lugar de refugio, Él es nuestro pronto auxilio, como sé. Exacto, Valerio, y también esto nos da a entender, Valerio, que nuestro Dios está más cerca, que nuestro Dios ya viene por su pueblo, Valerio, y creo que en vez de quejarnos, Valerio, es de entender que también Él ya viene por su pueblo, Valerio. Yo creo que, y también, Valerio, creo que esperar en Él, Valerio. Yo creo que tanto como Jesús, estando en medio de sus discípulos, dijo en medio de la multitud que miren las aves de los cielos, ellos no siembran ni cosechan, pero el Padre cuida de ellos, los alimenta. Luego termina con una pregunta: ¿acaso ustedes no son más importantes que ellos? Jesús pues nos recordó, Valerio, que ¿acaso nosotros no somos más importantes? Hasta dio a su Hijo por nosotros, Valerio. Y Él, así como Él mencionó, Jesús dijo, cuida de las aves. ¿Cuánto más nosotros, Valerio? Él cuidará de cada uno de nosotros, Valerio. Yo creo que promesa también que nos dijo Jesús, que tanto como cuida de su creación, también cuida más de nosotros también, Valerio. Así es, Juan José. Así que, queridos hermanos,
Pongamos nuestra fe en Dios. Solo Él puede proveernos todo lo necesario en estos días. Él es nuestro pronto auxilio. Y queremos terminar este momento orando por nuestra nación. Y si tú también tienes alguna petición de oración, puedes escribirnos a través de un mensaje de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp al 41 63 25 43. Será un gusto orar contigo y por ti en estos días. Queremos terminar este momento orando por nuestra nación. Señor Jesús, te damos gracias por estos días de tribulación que hemos estado pasando, Señor. Tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo, por todo y por todo, Señor. Dios Todopoderoso, en esta noche elevamos nuestra oración delante de ti, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú puedas tomar, Señor, o mostrar tu poder a toda esta nación de Guatemala, Señor. Muchas familias están sintiendo la escasez, muchas familias están sintiendo hambre en esta noche, Señor. A lo mejor hay familias que no han podido comer algo hasta estas horas de la noche, Señor. No porque no quieran comer, sino que debido al alza de precios que hemos tenido en estos días, Señor, ellos no pueden comprar una libra de maíz, ellos no pueden comprar unos tomates, unas papas, unas verduras, Señor. Ellos no pueden acceder por la falta de dinero, Señor. Algunos no han podido salir a trabajar, algunos han tenido que cerrar sus negocios, Señor. En esta noche, Dios Todopoderoso, clamamos a ti pidiéndote ayuda, porque tu palabra nos acaba de enseñar que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que tú eres nuestro amparo, que tú estás de nuestro lado, que tú no abandonas a tu pueblo, que tú no has abandonado a Guatemala. Dios Todopoderoso, tú eres nuestra fortaleza, eres quien nos protege. Tú eres el que protege toda esta nación y a tu nación santa Israel también, Señor. Tú eres la fortaleza, Señor. Tú eres nuestro lugar de refugio, Dios Todopoderoso, en estos días de crisis, en estos días de tribulación, Dios Todopoderoso. Te pedimos por todos aquellos que están manifestando. Te pedimos por las personas por los cuales, Señor, Guatemala se ha despertado, Señor. Que tú cambies esos corazones de piedra y los transformes en un corazón de carne, Señor. Y ellos puedan, Padre Santo, darle una respuesta a tu nación, Guatemala, Dios Todopoderoso. Te pedimos de todo corazón, Señor, por esas personas, Padre Santo, por quienes, Señor, esto, Señor, se ha ido de mal en peor en estos días. Tú, Señor, toca esos corazones. Tú tienes el control de esta situación, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Bendiga a cada uno de los televidentes. Bendiga a aquellas personas, Señor, que tienen escasez. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú prometiste, Señor, tener cuidado de nosotros. Y hoy, Señor, podemos ver tu mano. En Cristo Jesús te damos gracias. Oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en una próxima.